El 29 de octubre, el 3I Atlas desaparecerá detrás del Sol, justo cuando Vlove afirma que este enorme y veloz objeto interestelar podría realizar una maniobra oculta que lo atrape para siempre en nuestro sistema solar. La versión oficial sostiene que se trata de un cometa pasajero. Sin embargo, los primeros datos son difíciles de aceptar. Un núcleo posiblemente de 20 kilómetros de ancho, con una masa de más de 33.000 millones de toneladas, y aún así, mostrando prácticamente ninguna aceleración no gravitatoria, pese a la evidente expulsión de gases. Si Lo tiene razón, podríamos estar presenciando al primer visitante interestelar que decide quedarse con nosotros, y no tendremos forma de observar lo que ocurra en el momento decisivo. ¿Qué nos estaremos perdiendo durante ese apagón solar? ¿Y quién tendrá la razón cuando Atlas reaparezca? El 29 de octubre marca una línea clara en el calendario. Ese día, 3I Atlas se desliza hacia la región cegadora detrás del Sol, bloqueando por completo la visión de todos los telescopios terrestres. La geometría es implacable. La Tierra, el Sol y el cometa quedan alineados, con nuestro planeta en el lado equivocado del resplandor. Durante casi 6 semanas, el objeto interestelar más masivo jamás detectado se moverá sin ser visto. Su trayectoria y cualquier posible cambio en ella quedará oculta a la vista directa. Este apagón no es simplemente un inconveniente de calendario. Significa que los momentos más cruciales, el perihelio, el punto más cercano al Sol y cualquier maniobra orbital posible, tendrán lugar fuera de nuestro alcance visual. La distancia entre la Tierra y el Sol es de unos 150 millones de kilómetros. En conjunción, Atlas pasará apenas un poco más allá, a 1,36 unidades astronómicas. Ningún observatorio terrestre puede distinguir su débil brillo del resplandor solar. Incluso telescopios espaciales como el Hubble o el JWST deben esperar, con sus protocolos de seguridad activados por el riesgo de apuntar demasiado cerca del Sol. El resultado práctico, un vacío de datos que se extenderá desde finales de octubre hasta principios de diciembre. El seguimiento astrométrico, el análisis espectral, incluso las mediciones básicas de brillo, quedarán suspendidos. La única esperanza para vislumbrarlo recae en unas pocas sondas solares y coronógrafos, instrumentos diseñados para estudiar tormentas solares, no cometas distantes. Su sensibilidad apenas alcanza para registrar objetos tan tenues como Atlas. Para la mayoría de los astrónomos, la ventana se cierra justo cuando comienza el capítulo más importante de la historia. Cada pregunta sobre si escapó de forma natural o fue capturado intencionadamente, sobre si es un cometa o un artefacto, queda en pausa dentro de este silencio forzado. El reloj avanza y el momento de la verdad se desarrollará donde nadie podrá verlo. La atención de Avi se agudizó en cuanto llegaron los primeros datos fotométricos. La estimación inicial del tamaño de 3I Atlas, unos 20 kilómetros de diámetro, cayó como un trueno. Para ponerlo en contexto, Oumuamua medía menos de un cuarto de kilómetro, y Borisov, el anterior cometa interestelar, apenas alcanzaba 1 kilómetro de ancho. Atlas, en comparación, era una magnitud de orden superior a todo lo que los sondeos esperaban detectar primero. Y no era una suposición. La cifra provenía de su brillo, corregido por distancia y ángulo solar, y modelado según la reflectividad conocida de los cometas. Con una magnitud superior a 12 y sin indicios de una coma densa que pudiera inflar artificialmente el valor, la conclusión era ineludible. El núcleo tenía que ser colosal. El escepticismo de Lo surgía de las matemáticas. Las estadísticas predicen que,
Por cada visitante interestelar grande, deberían haberse detectado miles de otros más pequeños y débiles. El Atlas Survey, junto con Pan-STARRS y el Beta Rubin Observatory, escanean el cielo cada noche despejada, precisamente para detectar estos objetos rápidos procedentes del espacio interestelar. Y aún así, los dos primeros descubrimientos interestelares fueron pequeños, y ahora, de repente, aparece un gigante. Las probabilidades, según cualquier modelo poblacional, desafían toda lógica. Si la estimación de tamaño es correcta, o bien los sondeos han pasado por alto una enorme población de cuerpos más pequeños, o hay algo raro e inexplicable en juego. Aquí es donde comienza el argumento de Lo. Un objeto interestelar de 20 kilómetros de diámetro, tan poco tiempo después de los dos primeros hallazgos, rompe por completo las expectativas estadísticas que sustentan la ciencia moderna de los sondeos. Las alarmas estadísticas no sonaron porque Atlas fuera brillante, sino porque su tamaño descomunal contradecía todo lo que los astrónomos creían saber sobre lo que debería existir ahí fuera. Para Lo, ese único número, 20 kilómetros, se convirtió en la primera y más evidente anomalía de una lista que no deja de crecer. Una masa de al menos 33,000 millones de toneladas ya ha asegurado a 3I Atlas su lugar en los libros de récords. Esta cifra, derivada de modelos dinámicos y del brillo constante del cometa, supera con creces a cualquier visitante interestelar confirmado hasta ahora. Pero aquí comienza la paradoja. A pesar de una tasa de emisión de gases vigorosa, entre 100 y 105 kN por segundo, dominada por dióxido de carbono, no se ha detectado ninguna aceleración no gravitatoria medible. En la ciencia cometaria, esto es el clásico problema del cohete. La expulsión de gases actúa como propulsores, empujando ligeramente el núcleo fuera de su trayectoria prevista. En los cometas normales, incluso una actividad moderada deja su huella en los registros astrométricos, un leve desplazamiento, una pequeña curva que se aparta de la pura influencia gravitatoria. Sin embargo, el conjunto de datos global del Minor Planet Center, con más de 4 forward mediciones de posición, no encuentra ninguna desviación en el caso de Atlas. El límite superior de su aceleración no gravitatoria es menor de 15 metros por día al cuadrado, tan bajo que, dada su actividad observada, solo un objeto realmente masivo podría permanecer tan inmóvil. Los números refuerzan la contradicción. Si se toma la cantidad de gas expulsado, se multiplica por la velocidad de salida y se divide por la masa estimada, la aceleración reactiva debería ser visible en los datos, a menos que el núcleo no solo sea enorme, sino también extremadamente denso, o que la expulsión de gases esté perfectamente equilibrada en todas direcciones. Las simulaciones de Monte Carlo exploraron todas las combinaciones plausibles de tamaño y densidad del núcleo. Para cualquier objeto menor de unos 5 kilómetros o con una densidad inferior a 1, las matemáticas no cuadran. La expulsión de gases habría desviado a Atlas de su trayectoria hace tiempo. Solo un cuerpo sólido y masivo encaja tanto con la evidencia fotométrica como con la dinámica. Otras explicaciones, como chorros de gas que actúan en direcciones perfectamente opuestas o un enjambre de fragmentos débilmente unidos, requieren una física demasiado afinada y una geometría extremadamente improbable. El modelo convencional no logra conciliar los números sin recurrir a casualidades estadísticas o a justificaciones especiales. Para Lo y su equipo, esto no es una simple curiosidad, es una invitación abierta. Si la masa es real y la aceleración es nula, la puerta a escenarios no naturales queda entreabierta. La ciencia de los sondeos se basa en números, y en muchos de ellos.
Por cada objeto gigante como 3 y Atlas, los modelos poblacionales predicen que el cielo debería estar lleno de miles de cuerpos interestelares, más pequeños y débiles. La lógica es sencilla. Los cuerpos pequeños son mucho más comunes en todos los cinturones de asteroides y cometas conocidos. Si el sistema de detección funciona, los primeros objetos interestelares descubiertos deberían ser los más diminutos, los que superan en número a los gigantes por órdenes de magnitud. Pero el registro cuenta otra historia. El Pan-STARRS Survey, la red Atlas y ahora el observatorio Vera Rubin llevan años escaneando el cielo, registrando millones de detecciones. Su sensibilidad ha mejorado tanto que objetos de apenas unas decenas de metros, si se mueven lo bastante rápido, dejarían rastro. Los dos primeros descubrimientos interestelares, Oumuamua y Borisov, seguían esa tendencia, pequeños, débiles y justo al límite de detección. Y entonces, sin previo aviso, aparece Atlas, 20 kilómetros de ancho, al menos 33.000 millones de toneladas, brillando muy por encima del umbral, sin una nube de pequeños precursores, sin una progresión gradual de tamaños, solo un salto estadístico abrupto. Los modeladores poblacionales hicieron los cálculos. Si 3i y Atlas es representativo, los sondeos deberían haber encontrado cientos, incluso miles de objetos menores a estas alturas. En cambio, el recuento sigue siendo 3. Los analistas de Pan-STARRS y Rubin señalaron la anomalía en memorandos internos, advirtiendo que las probabilidades de encontrar un gigante antes que a sus parientes más pequeños son astronómicamente bajas, menos de 1 entre 10. C00, según algunas estimaciones. La ley de potencias, la base de toda distribución de tamaños, parece haberse roto. O bien, el universo está ocultando una vasta población de cuerpos débiles y esquivos, o Atlas es una excepción que desafía todas las expectativas. Para quienes rastrean anomalías, esto no es una simple curiosidad, es una señal de que algo fundamental en los números está mal y que la historia de 3 y Atlas ya está reescribiendo las reglas. Los mapas de trayectoria de 3i Atlas revelan un recorrido que sigue de cerca el plano de la eclíptica del sistema solar, con una inclinación de apenas unos 5 grados. Para un objeto que llega desde el espacio interestelar, esta alineación es de todo menos normal. La mayoría de los cometas y asteroides conocidos, incluso los formados dentro de nuestro propio sistema, siguen órbitas inclinadas y torcidas al atravesar el vecindario solar. Un visitante aleatorio del más allá debería cruzar el plano a un ángulo pronunciado, con una trayectoria moldeada por el caos de estrellas lejanas. En cambio, Atlas se desliza casi paralelo al disco planetario, recorriendo un corredor normalmente reservado para cuerpos nativos del sistema solar. La geometría se vuelve aún más extraña al examinarla de cerca. En las semanas previas al perihelio, Atlas encadena una serie de encuentros cercanos con planetas mayores. El 3 de octubre pasa a solo 29 millones de kilómetros de Marte, una distancia que, en términos interplanetarios, cuenta como un roce cercano. Y la secuencia continúa. Más adelante, su trayectoria lo lleva muy cerca de Venus y de Júpiter, acumulando una cadena de sobrevuelos planetarios que rara vez se observa fuera de misiones espaciales, meticulosamente planificadas. Los especialistas en dinámica orbital hicieron los cálculos y descubrieron que las probabilidades combinadas de que un objeto tan masivo y veloz siga esta trayectoria precisa son ínfimas. Para cada planeta, la probabilidad de un paso cercano es baja. Para 3 seguidos, la cifra cae por debajo de 1 entre 1, 0,0. Y esto no es una simple coincidencia. La órbita, rozando la eclíptica,
coloca a Atlas en posición ideal para recibir empujes gravitatorios. Cada sobrevuelo planetario podría, en teoría, ajustar su velocidad o curvar su camino. Pero el verdadero misterio está en cómo esta cadena de encuentros prepara el momento del perihelio. La trayectoria parece finamente ajustada, casi como si estuviera diseñada para maximizar las opciones de una maniobra espectacular cerca del Sol. Para quienes estudian la frontera entre lo natural y lo intencionado, la propia trayectoria se convierte en un testigo silencioso, planteando preguntas que los números por sí solos no pueden responder. Las primeras imágenes de 3I Atlas desconcertaron a los equipos de observación. En lugar de la esperada cola, un resplandor concentrado en el lado que mira al Sol dominaba la escena, una luminosidad que resistía todas las correcciones por movimiento o artefactos instrumentales. Los analistas de imagen de Gemini South y del VLT revisaron los datos minuciosamente en busca de una explicación técnica, pero la asimetría persistía. A medida que el cometa se acercaba al Sol, el resplandor se atenuó y comenzó a formarse una cola normal, alineada con el viento solar. Algunos interpretaron esto como un simple efecto geométrico, otros como una señal de un cambio real, quizá una fisura en la corteza o un estallido repentino de actividad desde el interior. Los espectroscopistas cambiaron el foco hacia la química del cometa. El instrumento NIRSPEC del Kiaowesta, en una breve ventana antes de la conjunción solar, detectó una proporción de volátiles que desafiaba todas las expectativas. El dióxido de carbono superaba al agua en casi 8:1. En los cometas del sistema solar, el agua es casi siempre el componente dominante. Esta relación sugería un núcleo conservado en un estado de congelación profunda desde su paso por el espacio interestelar, o bien cubierto por una capa de escarcha de CO2. Los equipos de calibración pidieron prudencia, marcando el resultado como provisional hasta disponer de más datos que lo confirmasen o refutaran. Aún así, las teorías se multiplicaron. Algunos apuntaban a una corteza de CO2 que cubría un interior rico en agua, mientras que otros hablaban de posible contaminación o errores de modelo. El debate se desbordó en largos hilos nocturnos de Slack, con cada equipo defendiendo su propia interpretación. Luego, a finales de septiembre, una repentina oleada de emisión verde atravesó la coma. Tanto astrónomos aficionados como profesionales informaron del cambio, atribuyéndolo a moléculas de C2 o CN que florecían bajo la radiación ultravioleta solar. En la mayoría de los cometas, el tono verdoso aparece cerca del perihelio, pero en este caso llegó antes y con mucha más intensidad, superando todas las predicciones. El cambio de color planteó nuevas preguntas sobre la estratificación de los hielos volátiles y la química superficial del cometa. Cada anomalía, óptica, química, cromática, añadía incertidumbre sobre incertidumbre. Y con el cometa a punto de desaparecer detrás del Sol, las respuestas tendrían que esperar, dejando su verdadera naturaleza suspendida entre artefacto y revelación. El caso de Abby depende de una ventana tan breve que apenas deja huella en el reloj cósmico. En su perihelio, el 29 de octubre, 3I Atlas se moverá a casi 44 kilómetros por segundo, una bala interestelar, pasando a solo 1,36 unidades astronómicas del Sol, para cualquier objeto en una trayectoria hiperbólica. Ese es el único instante en el que un pequeño impulso, un cambio de velocidad de apenas unos pocos km, podría volcar la balanza, pasar de escapar para siempre a quedar atrapado en órbita solar. La física, sin embargo, no perdona. Para cambiar de una trayectoria de salida interestelar a una órbita ligada al Sol, Atlas necesitaría un delta de unos 8 kilómetros,
aplicado justo en el momento de máxima aproximación. Cualquier valor menor, y el cometa seguiría su camino, sin regresar jamás. Si esa maniobra ocurre, será invisible. El resplandor solar ciega todos los telescopios terrestres, y ni siquiera los mejores coronógrafos espaciales podrán distinguir una débil mota en movimiento rápido contra el fondo solar. Los límites de detección de estos instrumentos rondan la magnitud 8 a 10, demasiado brillantes para captar un cometa como Atlas durante la conjunción solar. El resultado práctico: cualquier cambio en su trayectoria, cualquier erupción de actividad o impulso dirigido pasará inadvertido hasta que el cometa reaparezca semanas después. El sobrevuelo de Marte, a solo 29 millones de kilómetros de distancia, el 3 de octubre, ofrecía una pequeña esperanza de obtener imágenes directas. Los equipos del orbitador HiRISE debatieron la posibilidad, calculando tamaño angular y brillo aparente. Pero los números cerraron la puerta. A esa distancia, un objeto de 20 kilómetros ocupa menos de 0,15 segundos de arco, más pequeño que el límite de difracción del propio instrumento. Incluso como punto luminoso, Atlas sería demasiado débil para detectarse. Sin rasgos visibles, sin chorros, sin posibilidad de soltar una sonda. La cámara más potente en órbita marciana solo puede mirar hacia la oscuridad. Para Lowe y sus seguidores, esta invisibilidad forzada es tanto una frustración como una oportunidad. Si se lleva a cabo una maniobra, la evidencia quedará inscrita en la órbita del cometa, esperando a ser leída cuando Atlas vuelva a mostrarse. Tom Statler, científico principal de cuerpos menores en la NASA, marca una línea clara en el polvo. Parece un cometa. Hace cosas de cometa. Se parece muchísimo, en casi todos los aspectos, a los cometas que conocemos. Ese es nuestro punto de partida. La visión generalizada sostiene que 3A Atlas encaja, aunque de forma algo incómoda, dentro de la amplia y caótica familia de cometas naturales. Masa inusual, rareza estadística, química extraña. Los cometas son desordenados por naturaleza. Trayectorias caprichosas, sobrevuelos planetarios, coincidencias multiplicadas por la inmensidad del espacio. Astrónomos como Karen Mitch y Kwanzaa comparten esta postura, señalando el sesgo de detección, los huecos en el historial de observaciones y el comportamiento impredecible de los cuerpos ricos en volátiles. Para ellos, la carga de la prueba recae sobre quien hace la afirmación extraordinaria. Lowe, en cambio, aborda los mismos datos desde la dirección opuesta. No usa una escala formal, pero su argumento acumula anomalías: masa, tamaño, alineación eclíptica, encuentros planetarios, química. Cuantos más de estos rasgos se acumulan, más peso tiene la idea de que merece la pena prestarles atención. Según Lowe, cuando las rarezas se amontonan, la única reacción responsable es intensificar la observación, sobre todo cuando un evento tan poco común como el perihelio oculto tras el Sol podría encubrir una maniobra decisiva. Nunca asigna una cifra concreta, pero el principio es sencillo. Si la lista de anomalías crece lo suficiente, hay que tratar al objeto como si estuviera en juego algo importante. La próxima ventana crítica se abrirá a principios de diciembre, cuando Atlas reaparezca tras la conjunción solar. Todos los grandes observatorios estarán preparados para comprobar posibles cambios en su órbita, rotación y espectro. Para marzo de 2026, cuando Atlas se acerque a Júpiter, una segunda tanda de datos permitirá comprobar si su trayectoria sigue siendo hiperbólica o si algo ha variado. Este marco de decisión no trata de puntuar anomalías, sino de seguir predicciones concretas y falsables. Si la órbita se mantiene,
el modelo natural sigue en pie. Si no, el debate entrará en una nueva fase. Por ahora, la única certeza es que toda la historia dependerá de lo que revelen los datos una vez termine el apagón. El 29 de octubre de 2025, 3I Atlas pasará por detrás del Sol, interrumpiendo toda observación desde la Tierra, justo en el momento en que Orbe Lobo sostiene que podría realizar una maniobra de inversión capaz de anclarlo en nuestro sistema solar. El tamaño estimado del objeto, unos 20 kilómetros, y su masa de al menos 33. 0 millones de toneladas, junto con una aceleración no gravitacional prácticamente nula y una proporción de dióxido de carbono respecto al agua cercana a 8.1, desafían lo que se esperaría de un cometa interestelar natural. Aún así, hasta la fecha no existe ninguna prueba directa que confirme un origen artificial. La postura oficial de la NASA sigue siendo que los cometas pueden mostrar comportamientos impredecibles y que muchas cuestiones, como el origen de su fase espectral verde o la verdadera naturaleza de su trayectoria, continúan sin resolverse. Cuando Atlas reaparezca en diciembre, sus nuevos elementos orbitales y sus firmas químicas ofrecerán la prueba definitiva. Hasta entonces, la única certeza es la necesidad de una observación rigurosa y un debate científico abierto.